Muy bien, escuchamos el Evangelio recién en un momento de mucho dolor de la Virgen, muchísimo. Estaba María mirando, amando a su Hijo Jesús, cómo iba muriendo en la cruz, totalmente herido, lastimado, sufriente, humillado. Fue el dolor más grande de la Virgen. Después en la procesión vamos a meditar los 7 dolores de la Virgen, pero este es el mayor, estar ahí 3 horas, y más de 3 horas, porque lo acompañó a Jesús desde la condenación a muerte, la flagelación, el caminito al Calvario, y de las 12 hasta las 3 de la tarde que Jesús estaba ahí, crucificado. Ayer lo recordamos a Jesús en el día de la exaltación. Jesús crucificado. No estaba atado a la cruz, estaba crucificado, estaba clavado. Y ese es un dolor tremendo. Estar clavado, no se podía mover. Nosotros cuando estábamos después de media hora sentados en una posición fija, nos acalambramos un poco, nos movemos para dejar de desacalabrarnos un poco, pero Jesús no podía, si ni se podía mover ni siquiera un milímetro del dolor que tenía estar ahí clavado. Y encima el pie ahí, los pies de Jesús con un solo clavo, con la cantidad de nervios que tenemos en el empeine, dicen los médicos, que son dolorosísimos, con un clavo tremendo y clavado, y no podía moverse, no podía hacer pie, no podía buscar un poquito de alivio, no tenía nada de alivio. Y la Virgen miraba, y no solamente los dolores físicos de Jesús, los dolores morales, los insultos, las burlas, las humillaciones. Y Jesús desnudo ahí en la cruz, delante de todo el mundo, desnudo, que eso es humillante. Y ahí estaba su madre, la Virgen, con las otras Marías. El dolor de Jesús, el dolor de la soledad, el dolor de los amigos. Decía San Ignacio de Loyola, ¿dónde están ahora todos esos enfermos que Jesús curó, que Jesús sanó, que Jesús perdonó? No había nadie, solamente la Virgen, San Juan y las otras 2 Marías. No había nadie más. Qué dolor de Jesús también. Fíjense, lo abandonaron. Obviamente su madre no, obvio de los obvios. Su madre firme ahí, con todo su amor de madre, abrazando a su hijo con el corazón tremendo, corazón lleno de gracia de la Virgen María, la Inmaculada ahí abrazando a su Hijo Inmaculado, pero sufriendo. Los 2 estaban sufriendo, tremendo dolor, los 2. Pero la Virgen firme ahí, y la Virgen ofreciendo, y la Virgen acompañando, porque Jesús nos estaba redimiendo, Jesús nos estaba salvando con ese sufrimiento tan atroz, tan humillante, tan terrible, tan horroroso. Nos estaba redimiendo. ¿Qué es lo que dijimos ayer? Que Jesús, como decía San Alfonso María de Ligorio, al ser clavado en la cruz, Jesús clavó también la sentencia de nuestra muerte. Estaba muriendo en lugar nuestro. Estaba muriendo en nuestro lugar, se puso en nuestro lugar Jesús. Por eso es el amor que le debemos a Jesús. ¿Cómo se lo agradecemos? No nos van a alcanzar los días para agradecer a Jesús que haya dado la vida en lugar nuestro. Se puso en nuestro lugar. Y la Virgen de pie, la Virgen orando, la Virgen guardando todo en su corazón, ese corazón de madre. Solo una madre sabe lo que siente por sus hijos. Solo una madre sabe cuando su hijo está alegre y cuando su hijo está enfermo, ese dolor de la madre es sentido.
Y más si un hijo se muere, pacha, ¿quién puede imitar ese dolor? Nadie. Solo una madre que lo vive, y la Virgen lo vivió. Y la Virgen vivió ese dolor tremendo. La Virgen de los dolores. Mira la Virgen, libre de todo pecado. María llena de gracia, tenía todas las gracias y creció y progresó en todas las gracias, pero para salvarnos a nosotros ella también sufrió. Al ver a su Hijo sufrir por nosotros, ella se une a Jesucristo para sufrir por nosotros. Miren la Virgen llena de gracia, la Virgen María, la Madre de Dios, sufriendo por nosotros. Por eso que hoy sea un día para agradecerle a la Virgen. Gracias, María. Ya no queremos hacerte sufrir más. Queremos estar contigo. Queremos entregarte nuestro corazón. Había una santa allá en Santa Brígida de Suecia. Nació en el año 1303 y murió a los 70 años en 1373. Y era una madre de familia, tenía sus hijos, quedó viuda con sus hijos jóvenes, y ya cuando los hijos crecieron, ella se dedicó a las obras de caridad y a rezar mucho. Y tuvo muchas alocuciones de Jesús y de la Virgen, y visitas de la Virgen. Y la Virgen se le apareció un día y le dijo que si había muchas almas que meditaran en su dolor, el dolor de la Virgen, ¿no? Que meditaran en su dolor, meditaran en sus lágrimas, la Virgen le iba a conceder muchas gracias nuevas. Entre ellas, derramar paz en sus familias, defenderlas del demonio, acompañarlas en sus problemas y dificultades y dolores, presenciarse, es decir, que la Virgen se iba a ser presente en la hora de la muerte, y no solamente de una manera invisible, como siempre está ella, sino también visible para todos aquellos que meditaran todos los días los dolores de la Virgen, y por cada dolor una Ave María. Si son 7 dolores, entonces 7 Ave Marías. La Virgen prometió el que meditara esos 7 dolores y rezara 7 Ave María, que iba a tener todos los consuelos, las ayudas, las defensas contra el demonio, y que en la hora de la muerte se iba a presenciar ella para llevar y dar el consuelo para la hora de la muerte y llevar al cielo. Entre tantas gracias nuevas que la Virgen prometió. Entonces la Virgen está, y nosotros por eso hoy, en este día de fiesta, venimos para honrarla, para decirle gracias, Madre, gracias por haber sufrido por nosotros, gracias por unirte a Jesús, y gracias porque la Virgen ahí al pie de la cruz hizo un acto de humildad tremendo. Fíjense, la Virgen, la Madre del Salvador, la Madre del Hijo de Dios, la Madre de Jesucristo, y a partir de la cruz, Madre de todos nosotros. La Virgen puede haber dicho, no me bajen de categoría, por favor. Pero no, la Virgen asintió en medio de ese marco, de esa circunstancia de sufrimiento tremenda. Jesús, miren la voluntad de Jesús, madre o mujer, ahí tienes a tu hijo, a Juan, y Juan representándonos a nosotros. María empezó a ser madre de nosotros, madre espiritual. Es un acto de humildad de la Virgen y una misión grande que le encarga a Dios. Por eso la Virgen, después de la cruz, viene la resurrección de Jesús, su corazón se llenó de alegría, se disiparon sus dolores, y una nueva y gran y crecida paz nació en la Virgen, acompañando después a los apóstoles en la iglesia que empezaba a ser misionera, y después ella subió a los cielos a los 72 años cuando fue llevada a los cielos en la Asunción. Y desde el cielo el que nos viene visitando a cada rato, como recordaba Santa Brígida. Ya los primeros cristianos recordaban a la Virgen de los Dolores. Y después en el siglo XI, en Italia, estaban una comunidad religiosa que eran los siervos de María,
Y ellos empezaron a meditar mucho en los dolores de la Virgen, le rezaban mucho a la Virgen y le ponían el título de la dolorosa, la que estaba ofreciendo sus dolores con Jesús. Y después se fue desparramando por todo el mundo esta devoción hasta que hace 200 años, en 1814, el Papa Pío VII declara el Día de la Virgen de los Dolores un 15 de septiembre, y de ahí que se viene celebrando. Fíjense qué lindo, y hoy tenemos nosotros la posibilidad de honrar a María, darle gracias y pedirle que nos ayude a ser menos, no hagamos sufrir a nadie. Eso le tenemos que pedir a la Virgen, que no seamos malos, que seamos buenos y que nos ayude mucho a ofrecer nuestros dolores como lo hizo ella en el silencio, ofrecer el dolor. No nos olvidemos de rezar esa oración predilecta de la Virgen en el Rosario. Los niños rezan también, rezan sus Ave Marías, otra devoción que la Virgen hizo una vez en una visita a un santo, le propuso que rezara todos los días las 3 Ave Marías. Una niña chiquitita, cerca de los 6 años, allá en España, había que hacer una intervención quirúrgica. Entonces, bueno, después de todos los estudios, llegó el día de la operación y la llevaron al quirófano. Y había en esa operación un poquito delicada, 3 médicos que le iban a operar y 2 anestesistas. Y la acuestan a la niña y uno de los médicos le dice: oye niña, mira, ahora vamos a dormir porque te tenemos que nosotros curar, somos los médicos. Ah, pero si es de día, yo no duermo de día. Bueno niña, pero mira, tú tienes que dormirte, eran las 12 del mediodía. Tienes que dormirte porque si no te duermes nosotros no te podemos curar. Pero es que yo no duermo de día. Bueno niña, y trataban de convencerla. Se ve que la niña un poquitito y se dio cuenta que a la larga, a la corta, a la larga le iban a hacer algo, tenía que dormirse. Bueno, la niña dice: bueno, está bien, yo me voy a dormir, pero yo no duermo sin antes rezar las 3 Ave Marías a la Virgen. ¿Puedo rezarla? Sí, le dice los médicos, reza. La niña se pone de rodillas arriba de la camilla y se pone a rezar las 3 Ave Marías. Cuando rezó las 3 Ave Marías se acuesta, se duerme y ahí viene el pinchazo, la anestesia. Y empezó la operación. Y uno de los médicos se tuvo que salir, no aguantó de la emoción. Se fue a la sala a llorar, porque hacía mucho tiempo que no le rezaba a la Virgen, estaba alejado de la iglesia, no le rezaba al Señor. Y pidió perdón y se arrepintió. Miren lo que puede un niño, el poder de la oración, el poder de la fe. Por eso que Jesús dice, tenemos que ser como niños, para no tener vergüenza, no tener miedo de manifestar nuestra fe. Gracias a la Virgen. Pidamos gracias hoy a la Virgen, hermanos. Pidamos muchas gracias. Vuelvo a repetir, démosle gracias a ella por todo, que nos dé fuerza para llevar la cruz, como la tuvo ella ahí, la de su propio Hijo, y ahora la de nosotros, que somos sus hijos espirituales, que tenemos que llevar la cruz. Dejemos que nos ayude ella, que esté parada al lado nuestro, como estuvo parada al lado de la cruz de Jesús, que también esté con nosotros, que nos ayude a llevar nuestra cruz. Porque nadie puede decir que no tiene una cruz. Todos la tenemos que llevar, y con alegría, y con la Virgen, y con amor, y con mucha fe. Pidamos esa gracia hoy.